Cosmetics, me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar y conocer en profundidad la bruma hidratante corporal de Cloran que tiene extracto de peonía, que es ideal para pieles sensibles. Vamos a ver en primer lugar toda la información que nos dice en su etiquetado que es capaz de hacer por nuestra piel. Luego nos iremos al listado de ingredientes a conocer ingrediente a ingrediente qué propiedades tienen y en qué lugar se encuentran sus activos más importantes, y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Hacía muchísimo tiempo que no analizaba productos de Cloran y me apetecía continuar conociendo justamente más productos que están orientados a diferentes zonas, ya sea corporales, faciales, etc. Y justamente en este vamos a hablar de esta bruma hidratante corporal que es específicamente formulada para pieles sensibles. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a su etiquetado y ver toda la información que nos indica para ver realmente qué puede hacer por nuestra piel. ¿Qué encontramos en el etiquetado? Realmente lo que nos dice es que es una bruma que nos va a ayudar a mantener nuestra piel hidratada durante 24 horas, pero que además de hidratación nos va a aportar justamente este efecto calmante en estas pieles más sensibles, con tendencia a irritarse, etc. Además de esto, tiene un perfume también ligero que nos va a eludir un poquito al jazmín y a las rosas. Nos dice también que es un producto vegano, algo también importante a tener en cuenta, y además que tiene un 98% de sus ingredientes de origen natural, y por último que al ser justamente en este formato bruma su textura es muy ligera, nada pegajosa y nada grasa en nuestra piel, pero sí que va a conseguir aportarnos hidratación, pero sin aportarnos nada de sensación grasa, etcétera, en nuestra piel. Y bien, antes de pasar a analizar el listado de ingredientes, ingrediente a ingrediente, y conocer todas las propiedades de sus activos, quería hablar un poquito del modo de uso. Y es que estamos ante una bruma. Las brumas, como ya sabéis, simplemente tenemos que aplicarlas sobre nuestra piel y habitualmente no tenemos que masajearlas hasta su completa absorción. Nos aportan justamente esta hidratación, pero no necesitan este masajeo. En este caso podemos hacerlo justamente así, pero también existe la posibilidad de dar un suave masajeo hasta su completa absorción. Ambos modos de uso sería válido y justamente es importante resaltar esto al hablar de los modos de uso, porque podemos hacerlo de una u otra forma según se ajuste mejor a nuestras necesidades. Si tenemos prisa, etcétera, podemos aplicarlo y dejar que actúe simplemente y que vaya absorbiéndolo en nuestra piel, o podemos dar un suave masajeo hasta su completa absorción. Pasamos así a analizar el listado de ingredientes, que tiene un total de 16 ingredientes. ¿Qué tendremos que encontrar en una formulación de una bruma hidratante para pieles sensibles? Pues fundamentalmente tendremos que encontrar humectantes que tienen justamente esta acción hidratante, y también encontrar activos que tengan esta función calmante, antiirritativa, etc. Así que empezamos viendo que en primer lugar encontraríamos el agua, y a continuación en el número 2 y en el número 3 encontramos justamente humectantes, hidratantes, estos activos que nos van a aportar justamente esta hidratación en nuestra piel para mantenerla hidratada durante mucho más tiempo. Es importante justamente que hayamos encontrado estos humectantes, estos hidratantes tan arriba en nuestra formulación para aportarnos justamente esta hidratación y que estén en una mayor proporción con respecto al total de la formulación. A continuación, en el número 4 encontraríamos un solvente. Los solventes se encargan fundamentalmente de que sea posible disolver todas las sustancias, todos estos ingredientes en nuestras formulaciones para que sea estable. Y a continuación encontramos el extracto de la raíz de peonía. ¿Qué hace este extracto? ¿Qué nos aporta? Pues nos aporta hidratación. Es además un activo antiirritativo. Además también nos ayuda a calmar. Es justamente el activo ideal para utilizarlo justamente en nuestros cosméticos, que sea ideal para pieles sensibles y con tendencia a irritarse. A continuación, en el número 6 encontramos justamente otro humectante, otro hidratante que también nos ayuda a proteger nuestra piel frente a las irritaciones. A continuación, en el número 7 encontraremos un aceite esterificado que tiene función fundamental, propiedad de ser un emoliente. Los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel. A continuación, en el número 8 encontramos un derivado de la glicerina que, como la glicerina, la función fundamental, su propiedad es de ser un humectante, hidratante, aportando hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Y a continuación de este encontramos el perfume. Este perfume que nos decía que era un perfume suave, que eludía al jazmín, a las rosas, es aquí donde lo encontramos. A continuación, en el número 10 tendríamos el extracto de las semillas de girasol. ¿Qué pueden hacer por nuestra piel? ¿Qué propiedades tienen? Pues bien, fundamentalmente nos aportan muchísima nutrición. Son humectantes, hidratantes en profundidad. También actúan como emolientes, suavizando nuestra piel, y también tienen la capacidad de protegerla y calmarla. Así que, como estamos viendo, los activos naturales que hemos encontrado justamente en esta formulación persiguen la finalidad muy similar: hidratar en profundidad,
calmarla, prevenir las irritaciones, siendo así ideal para pieles sensibles como indicaba en su etiquetado. A continuación, en los últimos 6 ingredientes encontramos fundamentalmente emulsionantes que, como ya sabéis, se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles sea estable, como puede ser, por ejemplo, el agua y el aceite. También encontramos activos que tienen fundamentalmente acción de controlar la viscosidad de nuestra formulación. Estabilizadores también lo encontramos aquí de cara al final. También tenemos en el penúltimo lugar el tocoferol, la vitamina E, que como ya sabéis tiene acción fundamentalmente antioxidante. Y como estamos viendo ya de cara al final es cuando estamos encontrando un poquito esto, los estabilizadores de la formulación, los emulsionantes, etcétera. Así que realmente de cara al principio es donde hemos visto realmente todos estos activos con una acción humectante, hidratante en profundidad. Hemos visto el extracto de peonía que estaba bastante arriba del listado de ingredientes y hemos visto también justamente este extracto, este aceite de las semillas de girasol que sí que estaba un poquito más abajo, pero a partir de aquí en adelante es cuando estamos viendo justamente estos estabilizadores, tensoactivos, emulsionantes, etcétera, de nuestra formulación. Y bien, haciendo un balance global de lo que hemos visto en el listado de ingredientes, sí que podemos decir que se adaptaría bien a todo lo que nos indicaba en el etiquetado. Al ser un formato bruma, su textura es ligera, es de fácil absorción. Realmente se adaptaría muy bien a todas aquellas pieles que sean sensibles, que tienen tendencia a irritarse. Además, podemos utilizarla en aquellas zonas que tengamos más sensibles, que nuestra piel sea más fina, como puede ser justamente también las rodillas, la parte de atrás de las rodillas, aquí justamente también en nuestros brazos, en cualquier zona que veamos que necesitamos realmente este extra de hidratación. Podemos aplicarlo tanto de día, de noche, siempre que necesitemos aportar este extra de hidratación a nuestra piel. Hemos visto además, y tenemos que tener en cuenta, que tras haber analizado todo el listado de ingredientes, un 98% de todos ellos tienen un origen natural. Así que esto también tengamos en cuenta cuando hemos ido analizando y viendo un poquito todos estos activos, el origen de todos ellos. Dicho esto, y para finalizar, ya hemos visto que se cumplía toda esta información del etiquetado y que realmente sí que podría estar orientado para pieles sensibles, aunque podemos utilizarlo también si tenemos piel normal y necesitamos un extra de hidratación sin problema, pero para aquellas personas que tengan esta especial preocupación, si tienen pieles muy sensibles y reactivas, no tendrían que tener ningún tipo de problema, salvo que tengan justamente especial irritación, que tengan justamente especial alergia, etcétera, a alguno de los extractos naturales que contiene este producto. Dicho esto, vamos a pasar a ver el precio y hacer unas conclusiones finales. Pues bien, esta bruma corporal hidratante de Cloran cuesta entre 10 euros a 12,50 euros aproximadamente por 200 mililitros de capacidad. Podemos encontrarlo tanto en farmacias, podemos encontrarlo también en tiendas físicas como Druni, Primor, etcétera, y también podemos encontrarlo sin ningún tipo de problema en tiendas online, podemos encontrarlo en Amazon, en estas tiendas físicas, en sus tiendas online, etcétera. Además, también podemos encontrarlo en farmacias online sin ningún tipo de problemas, y aquí es donde encontraríamos con toda esta variedad de lugares un poquito esta variación del precio, pero más o menos ronda entre los 10 euros a los 12,50 euros aproximadamente. Y haciendo unas conclusiones finales y justamente haciendo esta valoración de la relación calidad-precio, ¿vale o no vale la pena? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El origen de sus ingredientes es 98% de origen natural. Es cierto también que es vegano, tiene una muy buena formulación como hemos visto, no tiene un listado de ingredientes muy largo, tiene los ingredientes realmente justos y necesarios, pero realmente tener una bruma por 12,50 euros por 200 mililitros, que tiene una buena composición, pero realmente el precio, haciendo una valoración de la relación calidad-precio, me parece que el precio es algo elevado realmente viendo su listado de ingredientes. Podemos encontrar otros elementos, otros cosméticos que también nos pueden aportar muchísima hidratación en pieles sensibles, que son algo más económicos y tienen una mayor capacidad. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que analizara más productos de la marca de Cloran, de otras marcas que podemos encontrar en farmacias, que podemos encontrar en supermercados, de marcas conocidas en general. Dejádmelo todo aquí en los comentarios y, como ya sabéis, para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!